Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario del Cato con María Corina Machado, cofundadora de Súmate, una ONG venezolana que promueve valores cívicos y que vigila el proceso electoral en Venezuela. Hablamos con ella el 10 de noviembre de 2009. ¿Cómo están siendo utilizadas hoy en día las elecciones en ciertos países de América Latina? Bueno, en varios países de América Latina, en particular en Venezuela, se están utilizando las elecciones como mecanismo para recuperar la legitimidad. La legitimidad que pierden los gobiernos por un desempeño no democrático se busca recuperar por el mecanismo de la legitimidad de origen, es decir, elecciones. En Venezuela, en los últimos 10 años han habido 18 elecciones. En los próximos 10 años hay 9 elecciones en agenda. Y por lo tanto es evidente que este patrón lo que busca además es polarizar a la población, busca concentrar el debate en temas de orden político y no en el desempeño económico y social del gobierno. Pero desafortunadamente en un entorno de absoluto control del sistema electoral por parte del gobierno, con lo cual dejan de ser elecciones limpias y libres. ¿Y cómo se llega a tener este absoluto control del proceso electoral? Bueno, en Venezuela yo siento que han habido 3 grandes estrategias. La primera ha sido controlar el diseño propiamente del sistema electoral. Y eso se ha hecho partiendo del control del árbitro, del administrador, que es el Consejo Nacional Electoral. 4 de los 5 directores son totalmente fieles al presidente y han diseñado el sistema de tal manera que claramente favorece aquellos resultados que le interesan al gobierno. La segunda estrategia ha sido con la campaña y la propaganda. Ha habido un proceso sin precedentes de utilización de fondos públicos y de espacio en la televisión, en la prensa, en el radio, obligatorio para difundir estos mensajes. Para darte un ejemplo, en las elecciones pasadas para la enmienda constitucional, el presidente Chávez estuvo un promedio de 3.03 horas al día en programas de televisión. Y lo tercero, lo más grave de todo, ha sido la intimidación, el miedo que se ha ido sembrando en el corazón de todos los venezolanos, al extremo que hoy en día 4 de cada 10 venezolanos piensan que el voto no es secreto y tienen terror de votar en contra del gobierno. ¿Usted diría que hoy en Venezuela hay una democracia? Vamos a ver qué entendemos por democracia. Si democracia es respeto al Estado de Derecho, es decir, que se cumpla la Constitución y las leyes, que haya independencia de los poderes, que exista el principio de legalidad y la tutela judicial. Nada de eso ocurre en Venezuela. Todas las cortes, todas están al servicio del gobierno. Cuando el presidente Chávez llegó hace 10 años, había más de 2.000 jueces en todas las cortes y tribunales del país. De esos 2.000 jueces, solo 3 continúan en su trabajo hoy. Todos han sido removidos y sustituidos. Si una democracia es respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, que incluyen propiedad privada, libertad de expresión, libertad de asociación, y vemos cómo está la propiedad privada en nuestro país, cómo las empresas les quitan, las nacionalizan, cómo invaden los terrenos de los particulares sin tener pagos asociados y sin procedimientos judiciales, cómo se persigue a los medios de comunicación y a los periodistas, cómo se persigue y se discrimina en la protesta. Todo esto es democracia. Democracia es mucho más que elecciones, de manera que en Venezuela no existe una plena y moderna democracia. Hoy en el foro tú mostrabas unos indicadores de la PNUD, de cómo se ha mejorado la pobreza, la situación de la pobreza en Venezuela según este índice. Y también hay otros indicadores que mostraste que indican que la pobreza se ha ido reduciendo. Ahora yo me pregunto si mejorar la calidad de los venezolanos puede justificar la erosión del Estado de Derecho y de la separación de poderes en Venezuela, que es de lo que tú estabas hablando. Pues eso es un punto crucial. En primer lugar, en mi opinión, no hay ningún argumento que justifique la destrucción de la democracia. Ni la justicia social, ni la soberanía popular. No son argumentos porque uno puede lograr justicia social y soberanía en un país en un sistema democrático. Esa es la única forma que además sean sostenibles esos indicadores. El drama en Venezuela es que, aunque se ha destruido la democracia con ese argumento, la realidad es que después de 10 años y después de más de 800 billones de dólares que han ingresado al país, los indicadores sociales no están mejores. Sí, Venezuela creció 4 puntos según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero fundamentalmente esto es atribuible al ingreso
per cápita, al incremento del ingreso per cápita. Si quitamos este elemento, que además es totalmente debido al aumento del precio del petróleo, solamente a eso se debe. Si extraemos el elemento del incremento en el GDP per cápita de los indicadores de desarrollo humano, por el contrario, vemos que los venezolanos están en una situación cada vez peor. Peor en inseguridad, peor en inflación, peor en costo de la vida, peor en salud y peor en educación. María Corina Machado es cofundadora de Súmate, una ONG venezolana que promueve valores cívicos y la democracia. Además, vigila el proceso electoral en Venezuela. Para más información acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, visiten elcato.org.